Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Ya hoy, lunes 26 de abril, a punto de terminar este mes. Y pues bueno, el día de hoy continuamos con nuestra clase de física. Vamos a entre hacer un repaso y avanzar a la parte final de los modelos atómicos, con la cual vamos a complementar el día de hoy una actividad que les voy a pedir para terminar de completar así que la estructura del átomo en sí. Voy a empezar por compartirles el libro en pantalla. Mira, aquí tenemos el libro en pantalla a partir de la página 250, en donde comenzamos a hablar de prácticamente el origen de lo que es en sí el átomo, incluso del mismo nombre del átomo, ¿sí? Recordemos, déjenme tomar algún marcador. Sí, raya. Recordemos, chicos, que iniciamos en este histórico de los modelos atómicos con Demócrito, ¿sí? Demócrito, este filósofo y matemático griego, el cual él hizo un análisis sobre todo el tema de la materia. Chancita para quitar este brillo que tengo aquí en el pizarrón porque lo vamos a utilizar. Permítame tantito, ¿eh? Muy bien, chicos, listo. Entonces, hablamos de Demócrito. Recordemos que Demócrito prácticamente lo que él nos comentó fue el tema básico de qué está formado la materia y qué es en sí esa materia, esas partículas de lo que está formado, ¿sí? Él, definimos que él fue el primer personaje que definió el primer modelo acerca del átomo, ¿sí? Prácticamente él no se apoyaba, acuérdense, él no se apoyó en experimentos tal cual por el tiempo en el que lo hizo, que fue aproximadamente en el 400 antes de nuestra era, ¿sí? Sino que hizo más razonamientos lógicos, ¿sí? Demócrito decía que la materia es una mezcla de elementos que poseen las mismas características, comprendidos de entidades muy, muy pequeñas que no podíamos ver a simple vista. Por eso él los llamó átomos, ¿sí? Entonces, prácticamente, acuérdense que el modelo con él simplemente dijo, la materia está formada por partículas. Y esas partículas más pequeñas son átomos, ¿sí? Entendiéndose que estaban unidos los átomos y en conjunto formaban la materia. Voy a tratar incluso a hacer un poquito más grande porque creo que el video se hace más pequeño aquí, en la vista. Entonces, digamos que en su modelo, pues era simplemente el hecho de que la materia estaba formada por pequeñas partículas que él llamó átomos, ¿sí? Que era la partícula indivisible, ¿sí? Ese es el modelo de Demócrito. Después nos encontramos ya en la era moderna, digamos, con lo que es John Dalton, ¿sí? Prácticamente, ¿qué es lo que nos dice John Dalton? Él nos hablaba de que retomó las ideas de Demócrito en el tema del origen, de lo que era la materia de las partículas, ¿sí? La partícula indivisible. Y ya Dalton, retomando los trabajos de Demócrito, ¿sí? Él prácticamente ya hablaba del átomo como una partícula fundamental de la materia, ¿sí? Y que confirmaba lo que decía Demócrito, que al agruparse formaban moléculas más complejas. Entonces, con Dalton prácticamente hablamos de la figura del átomo, ¿sí? Como una partícula, una masa, ¿sí? Una partícula tal cual. Así nada más es como lo visualizaba, digamos, John Dalton, ¿sí? Él confirmó de que, bueno, que sí, efectivamente los elementos están formados por átomos, por un conjunto de átomos, ¿sí? Y que pues los átomos de un elemento, de cualquiera que sea, ¿sí? Eran todos iguales entre sí, ¿sí? Entonces, este era el modelo de John Dalton, ¿sí? Inglés. Después, prácticamente que aquí los modelos eran muy sencillos, ¿sí? Desde Demócrito, que él hablaba de la partícula indivisible que era el átomo,
que formaba a la materia. John Dalton confirmando eso, y ya hablando del átomo en sí como una estructura bien conformada, ¿sí? Con masa. Y entonces ahora sí vinieron ya más adelante los experimentos más complejos, más diseñados, ¿sí? Es cuando vino J.J. Thomson, ¿sí? Este británico, también científico, que él ya se enfocó a ir más allá de lo que decía John Dalton con el tema de que era simplemente una partícula, ¿sí? Ya Thomson, aprovechando incluso la información de Dalton, y con sus experimentos comenzó a hacer hipótesis, ¿sí? Un ejemplo, Thomson, algo de las hipótesis que él hablaba era de que la materia es eléctricamente neutra, por lo que, además de contener electrones, debe de haber partículas con cargas positivas. Eso es lo que decía Thomson. Claro, aquí ya hablamos porque ya había hecho su experimento, ¿sí? Entonces, por eso, en el modelo de J.J. Thomson se habla del famoso el budín con pasas. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarlo aquí. No sé si se alcance más o menos a ver. Ahí, ¿sí? Digamos que él definía como el átomo una masa tal cual positiva. Permítame, voy a agarrar otro marcador porque este también ya se me secó prácticamente. A ver, otro más, vamos a ver si aquí sí raya. Tenemos aquí al átomo, ¿sí? Que es el famoso budín con pasas. Y Thomson decía que prácticamente el átomo tenía una carga positiva, ¿sí? La materia, y acuérdense que Thomson con su experimento, ¿sí? Del rayo catódico que aventó y que después con las placas que él le asignó, descubrió que las cargas del rayo eran negativas porque se fue con lo positivo. Él, acuérdense que él descubrió los electrones. Entonces, digamos que él diseñó el famoso budín con pasas. Les dijeron, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que su modelo era una masa positiva, que él decía que era el átomo, con electrones, que eran negativos. Acuérdense que él incluso así los llamó electrones a las cargas negativas, ¿sí? Ese fue el experimento que trabajó Thomson y lo que descubrió prácticamente, ¿sí? Y así es el modelo de J.J. Thomson, básicamente. Tenemos también, claro, después a otro científico, ¿sí? Que fue Rutherford, ¿sí? En la página 253, Ernest Rutherford, ¿sí? Él ya tenía práctica, digamos, en temas experimentales y él estaba estudiando incluso las partículas radiactivas. Pero entonces, con el tema del átomo, retomó el modelo de Thomson, ¿sí? Pero él quería experimentar con cargas positivas. ¿Sí recuerdan cuando lo platicamos? ¿Sí? De hecho, Ernest Rutherford, se comenta que fue discípulo de Thomson, ¿sí? Y gracias a la experiencia que él tenía en radiación, él estableció también un modelo molecular, ¿sí? ¿Qué características tenía este modelo molecular? Pues que el átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y casi toda su masa fue de lo que aportó, lo que descubrió por su experimento, ¿sí? En la zona exterior, que él también llamaba corteza, núcleo de la corteza, que era el resto del átomo, ¿sí? Se encuentra la carga negativa que está formada por los electrones, que ya había trabajado Thomson. Entonces, acuérdense que los trabajos que hizo Rutherford fue que él ya aventó un rayo con carga positiva hacia una placa de oro, ¿sí? Y acuérdense qué es lo que pasaba, qué fue lo que descubrió él. Digamos que a la placa de oro, sí, le aventó el rayo. Ahora voy a hacer un zoom, como si llegáramos al átomo, un átomo de la placa de oro. Digamos que este es un átomo de la placa de oro. Y él se dio cuenta que el rayo prácticamente iba y atravesaba el átomo, ¿sí? Pero algunos rayos llegaban y rebotaban. ¿Qué fue lo que él analizó? Cuando rebotaban,
es porque golpeaban, digamos, en la parte central del átomo. Ahí es donde rebotaban los rayos. Por el exterior, los rayos atravesaban. Pero cuando iban exactamente, digamos, al centro del átomo, los rayos rebotaban. Fue así como descubrió que la carga positiva no es que realmente estuviera en toda la masa, no. La carga positiva estaba en el centro del átomo, en el núcleo del átomo. ¿Por qué? Porque los rayos que él emitía eran positivos y con positivos, ¿sí? Acuérdense que se repelen. Entonces el rayo rebotaba. Por el resto del átomo atravesaban, pero en el núcleo rebotaban. Y fue así como descubrió que el núcleo, en el núcleo del átomo, o sea, que el átomo en sí tiene un núcleo, y en el núcleo están las cargas positivas que él llamó protones, ¿sí? Entonces, con los descubrimientos de Ernest Rutherford, prácticamente al átomo se le comenzó a definir con un núcleo positivo y con los electrones negativos que estaban alrededor. ¿Sí? Ya desde aquí se empezó a hablar de llamarle de algún nombre a esto, porque era muy parecido a nuestro sistema solar. Acuérdense cómo los planetas están alrededor del núcleo. Aquí ya incluso con la parte de los trabajos de Ernest Rutherford se comenzó a hablar de eso. Sí, que era como la teoría del sistema solar, así, algo así es como funcionaba. La carga positiva al centro tiene un núcleo y los electrones alrededor. Ese fue prácticamente lo que comenzó a definir Ernest Rutherford. Y lógico, por el experimento que hizo, él habló también de que el tamaño del núcleo era muy pequeño en relación con el átomo. ¿Por qué? Por los rayos, donde pegaban, atravesaban. Solamente en una pequeña parte del centro es donde rebotaban los rayos. Y él con eso se dio cuenta que además había un vacío muy grande en el átomo. Otro dato muy interesante. Entonces acuérdense, este es el modelo de Ernest Rutherford. ¿Sí? Después del trabajo de Ernest Rutherford, ¿sí? Acuérdense, él descubrió las cargas positivas, pero sobre todo descubrió dónde estaban en un núcleo. ¿Sí? Entonces definió las dos cosas, que el átomo ya tenía un núcleo y que además tenía a los protones con carga positiva. Entonces descubrió y los llamó protones. ¿Sí? Después viene Niels Bohr, el otro científico, danés. Él era danés, era de Dinamarca. Y él empezó también a trabajar con el modelo de Ernest Rutherford, ¿sí? Pero básicamente él comenzó, como todos, con los avances a hacer otros descubrimientos. Se dice que Niels Bohr, él trabajó con átomos de hidrógeno. Y gracias a esos trabajos con átomos de hidrógeno, Niels Bohr estableció que los átomos tienen el mismo número de electrones de valencia, o sea, de valor, y que poseen distintos números. Tienen características similares. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. Otra vez, los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. ¿Sí? No sé, otra digamos, hipótesis que estableció Niels Bohr es que los electrones, y una de las más importantes es que los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor. Prácticamente con Niels Bohr ya comenzábamos a hablar de funcionamiento y más de movimiento de las partículas subatómicas. Ya hablamos de un núcleo positivo y hablamos de los electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Digamos que él hacía algo así, con órbitas. Con él hablábamos de que los electrones se movían en órbitas alrededor del núcleo. ¿Sí? Fue uno de los trabajos más interesantes y más directos que hizo Niels Bohr. ¿Sí? Algo de lo que él mismo hablaba, decía que los átomos son eléctricamente neutros, ¿sí? Pero sí tienen electrones cargados negativamente alrededor. ¿Sí? Y también hablamos de que deben contener otras partículas con carga positiva, pues que prácticamente eran los protones al centro. ¿Sí? Entonces prácticamente Niels Bohr comenzó a trabajar con este modelo, en que él hablaba de órbitas. Y ok, no estaba mal, estaba bien en sus hipótesis, en lo que él estaba estableciendo, pero había, lógico, cosas que hacían más ruido también.
fue cuando se vino, según nuestro libro, lo que hablamos de Erwin Schrödinger, ¿sí? Aunque también hay otro gran personaje que no está aquí, es Sommerlier, del cual yo estuve tratando aquí de buscar información para comentarles. ¿Sí? Es Sommerfeld y Schrödinger hicieron importantes aportaciones, sobre todo en base a lo que también decían Niels Bohr. Lo que ellos hablaban prácticamente es que decían, ¿sí? Que, ok, los electrones se movían alrededor de un núcleo, pero que realmente no es tanto que tuvieran órbitas como tal definidas, ¿sí? Sino que ellos hablaban de orbitales. ¿Sí recuerdan que hablamos? Hablaban de orbitales, los cuales prácticamente se refieren a, un ejemplo, aquí nuestro libro hace referencias al movimiento de una mosca arriba de un pastel, ¿sí? ¿Cómo es que se mueve una mosca arriba de un pastel? ¿Sí? No es que tenga una trayectoria definida, ¿sí? El punto es que tiene este diferente movimiento en el espacio. O sea, no pueden ustedes definir en qué momento va a pasar por aquí la mosca. No lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está definido. O sea, tiene movimientos, digamos, sin control. Entonces, lo que ellos decían de movimiento después de un núcleo, ¿sí? Y los electrones aquí alrededor, digamos que ellos decían de que sí había una órbita, pero con orbitales. ¿Sí? Aquí es donde estaba el movimiento de los electrones. O sea que realmente no era predecible, ellos se refieren más que nada cuando hablan de orbitales, es que no era predecible realmente como tal el movimiento del electrón, sino que era un movimiento en onda, ¿sí? O sea que a ellos prácticamente, chicos, cuando hablamos de lo que es un orbital, nos referimos, por ejemplo, a la órbita, ¿sí? Es la trayectoria, ¿sí? La órbita describe una trayectoria, por lo que se puede predecir dónde se encontrará un cuerpo en un tiempo determinado. El ejemplo más claro es nuestro sistema solar. Por ejemplo, nuestro planeta está girando alrededor del Sol. Tan así podemos definir y predecir dónde se encontrará y en qué tiempo determinado nuestro planeta, es que tenemos el tema del año, la definición de un año y los días, ¿sí? Tal cual, cuántos días dura un año, ¿sí? En dado momento sabemos dónde va a estar nuestro planeta. Ahí estamos hablando de una órbita. En el caso de un orbital, chicos, un orbital no representa una trayectoria definida, sino que solo muestran dónde es más probable encontrar un electrón. Dentro de estos espacios es donde es probable encontrar un electrón. A eso se refieren con orbital. Orbital se refiere al espacio donde es más probable encontrar un electrón. A eso se refiere un orbital. Y eso fue lo que trabajó ya, sobre todo Sommerfeld, ¿sí? Este científico, después de Niels Bohr, y también Schrödinger. ¿Sí? Schrödinger incluso definió una ecuación, que bueno, eso no se vamos a mostrar ahorita, chicos, la ecuación es muy compleja, muy interesante, pero eso fue lo que trabajaron esos científicos después. Es lógico, estoy siguiendo, tratando de seguir la temática como tiene nuestro libro. Aquí al final de los modelos, porque fíjense, si le doy a la siguiente página, tenemos por último a James Chadwick, ¿sí? Pero prácticamente James Chadwick también tuvo aportaciones con el tema del electrón, sobre todo en tema de estructura. Aquí no les voy a platicar de James Chadwick y por eso, digamos, me lo brinqué, porque esa es la actividad que les voy a solicitar para completar el día de hoy en nuestra clase, ¿sí? Y la actividad va a ir relacionada más que nada en cuestión de investigar cuál fue la aportación de James Chadwick, ¿sí? Prácticamente lo que tienen que hacer es investigar y describir cuál fue la aportación de James Chadwick a la ciencia, ¿sí? Eso es lo que tienen que investigar. Y con eso estaremos casi, digamos, prácticamente completando toda la información referente a su estructura, ¿sí? Con las partículas subatómicas y a su conformación, ¿sí? Y entonces, prácticamente, chicos, esto es la parte cómo se define el histórico de los modelos atómicos, ¿sí? Voy incluso a compartirles alguna imagen que tengo aquí en la mano, donde nos muestran, digamos, los modelos.
Algo más grande para que les muestre ahorita en la pantalla. Ok, va, está cargando. A ver, bueno, aquí se lo voy a mostrar, a ver si así se alcanza a ver un... Aquí está. Vean, chicos, sobre todo esto que tengo aquí en esta parte más agrandada, aquí prácticamente están omitiendo a Demócrito, ¿sí? Porque aquí en este modelo de una partícula tal cual con su masa, que era el átomo, ese es el modelo de John Dalton. Después pasamos al modelo de Thomson, el famoso budín con pasas, ¿sí? Que tenemos la masa del átomo que era positiva con las partículas subatómicas conocidas como electrones, que él definió con carga negativa. Después se viene Ernest Rutherford, donde él ya define un núcleo porque encontró que en esa parte central estaban las cargas positivas, que eran donde rebotaban los rayos que él emitió, y ya se empieza a ver un modelo parecido a nuestro sistema solar, con un núcleo y con los electrones que están alrededor. ¿Sí? Después viene el tema de los, bueno, aquí se define el tema de los protones, con Ernest Rutherford. Después viene con Niels Bohr, donde hablamos del movimiento, sobre todo las partículas, de una forma definida, que llamó en órbita, ¿sí? Las partículas alrededor de un núcleo, ¿sí? Pero luego vienen ya tanto Schrödinger como Sommerfeld, en el cual esta parte de aquí, este modelo, chicos, digamos que es el de Sommerfeld, donde él ya incluye el tema de los movimientos, no tanto en órbita perfecto, sino en manera elíptica, ¿sí? O sea, más abiertos de unas zonas y más cerradas de otras en base al núcleo. Y junto con él, pues viene el trabajo de Schrödinger, en el que hablaba de que los movimientos no solamente realmente eran en órbita, sino eran en orbitales, ¿sí? Acuérdense que el orbital se refiere al espacio en el cual es probable encontrar un electrón. Por eso viene este modelo. Y prácticamente terminamos con el tema, ahí también con Schrödinger, en los cuales se habla de esos orbitales atómicos, esos espacios donde es probable encontrar el electrón, ¿sí? Entonces, este digamos que es el avance de los modelos atómicos desde el inicio hasta su complejidad, ¿sí? De lo más básico hasta la complejidad. Y con esos personajes. De Chadwick, le repito, pues no voy a hablar mucho hasta que ustedes investiguen cuál fue su aportación realmente ya al tema de los modelos atómicos. ¿Sí? Muy bien, chicos, pues prácticamente eso sería todo por el día de hoy. Y recordar que vamos a continuar con el tema del átomo. Es un tema muy interesante y es un tema, como les comenté y les he comentado en las asesorías presenciales, muy importante que podamos entenderlo porque va a ser la base para muchos procesos que vienen, incluso para química, ¿sí? Es muy importante conocer el tema del átomo, sobre todo incluso también para temas de química, ¿sí? El hecho de qué es el átomo, cómo está conformado, cómo trabaja, ¿sí? Su estructura básicamente. Y pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, les repito, sobre todo la actividad del día. Esta se la van a compartir también, es investigar y describir cuál fue la aportación de James Chadwick a la ciencia, en este caso, en referente a los modelos atómicos. ¿Cuál fue su aportación? Muy bien, chicos, pues bueno, terminando en esta parte, eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y pues nos vemos en nuestra siguiente clase. Adiós.